Pensaron que Caroline Leavitt era un blanco fácil, pero después de 5 minutos quedó claro, el presentador había caído en una trampa. En el enorme estudio del programa de entrevistas, iluminado por focos brillantes, cientos de espectadores estaban sentados en filas perfectamente ordenadas y las cámaras grababan cada momento, listas para transmitir cada pequeño detalle de lo que estaba sucediendo en vivo. El ambiente estaba lleno de expectativas sobre algo grandioso. Como siempre, los debates políticos comenzaron de la forma habitual, con un guión preparado, donde el presentador agitaba con seguridad tarjetas con preguntas preparadas de antemano y sus oponentes se vieron obligados a tratar de defender sus posiciones. El anfitrión de hoy fue Michael Holt, un presentador de televisión liberal, carismático y seguro de sí mismo, conocido por sus comentarios directos y su ingenio. Su voz, profunda y autoritaria, resonó por todo el estudio, y su sonrisa satisfecha aseguró a todos que hacía tiempo que tenía la situación bajo control. Michael Holt estaba acostumbrado a ser el presentador de la transmisión y su presencia siempre inspiraba confianza en la audiencia. Era un maestro del jab verbal, capaz de poner fácilmente en mala posición a su oponente, y hoy el público esperaba otra actuación típica donde los debates se redujeran al patrón habitual de ataques y defensas. Al otro lado del escenario, bajo los focos, estaba sentada Caroline Leavitt, una mujer tranquila, serena y segura de sí misma. Su imagen era diferente de los patrones habituales. No intentaba atraer la atención con arrebatos de emoción. No desafiaba con comentarios irónicos, sino que solo mantenía la distancia con suavidad, pero con decisión. Por su mirada se veía claramente que las provocaciones no la hacían entrar en pánico. Al contrario, era como si supiera de antemano que hoy sucedería algo inesperado. Su rostro permaneció impasible y sus labios apenas insinuaron una leve sonrisa, como si guardara un secreto dentro de sí que estaba dispuesta a revelar en el momento más oportuno. Los primeros segundos de la transmisión transcurrieron como de costumbre. Michael Holt saludó en voz alta al público, presentó a los invitados y leyó las palabras de apertura. La sala se llenó de un ligero zumbido y las cámaras volaron lentamente alrededor del estudio, grabando cada movimiento. Sin embargo, ya en ese momento, el público sintió que en el aire había algo diferente de lo habitual. Una ligera tensión que presagiaba un cambio venidero, el comienzo de algo que podría trastocar el escenario habitual de los debates políticos. Nadie sospechaba que un programa de entrevistas común y corriente pronto se convertiría en un auténtico escenario de choque de principios, donde las palabras se convertirían en armas y la verdad en una fuerza invencible. Michael Holt, confiado en su posición y animado por los aplausos, fue el primero en desafiar a Caroline Leavitt. Su voz, llena de sarcasmo y ligera burla, resonó por todo el estudio. Caroline, eres joven y ambiciosa, pero no te sientes como si fueras una nueva actriz en el viejo partido. Sus ideas parecen demasiado de moda, demasiado alejadas de la realidad para convertirse en una fuerza real en la política. Con este ataque, Michael Holt pretendía herir inmediatamente a Caroline, hacerla parecer ingenua y superficial, como si fuera solo un truco de marketing creado para llamar la atención. Los panelistas, sentados alrededor de la mesa redonda, inmediatamente estallaron en risas y el sonido llenó el estudio. Parecía que se estaba desarrollando el escenario habitual del debate. El anfitrión ataca, el oponente se ve obligado a defenderse y el público espera otra ronda de excusas rápidas. Sin embargo, Caroline Leavitt no tenía prisa. Ella escuchaba en silencio cada palabra. Su mirada permanecía tranquila y confiada y su rostro no delataba la más mínima emoción. Hubo un silencio breve, casi imperceptible, en la habitación, mientras ella decía en voz baja: «¿Estás esperando a que termine?».
Su voz era tranquila, pero había un poder oculto en ella que podía destruir el orden habitual. Con estas palabras, el estudio quedó instantáneamente en silencio. Las risas y sonrisas de los panelistas se apagaron y el público pareció contener la respiración, anticipando lo que sucedería a continuación. La frase era más que una simple pregunta, era un desafío, un presagio de cambios que sacudirían la esencia misma del programa de entrevistas. Caroline no dio una respuesta detallada de inmediato. Miró a Michael Holt con atención, como si estudiara cada uno de sus movimientos, cada arruga de su rostro, tratando de encontrar un eslabón débil en su confianza. Su mirada era fría y penetrante, mostraba determinación y disposición a demostrar el verdadero significado de la palabra, y aunque la presentadora intentó continuar con el ataque, su calma alteró el escenario habitual. En lugar de excusas apresuradas, los espectadores esperaron a que ella misma tomara la palabra para poner toda la dinámica patas arriba. Sin perder un minuto, Michael Holt decidió continuar su ataque. Su voz se hizo aún más aguda cuando se volvió hacia Caroline nuevamente. El Partido Republicano utiliza a gente como usted para demostrar diversidad. ¿Realmente crees en sus ideas o se trata simplemente de un contrato lucrativo que te permite permanecer en el ojo público? Con este ataque, pretendió retratar a Caroline Leavitt como una marioneta, carente de pensamiento independiente, cuya voz era solo una falsa máscara para apoyar los intereses de otras personas. Los panelistas rieron nuevamente apoyando el discurso del presentador y la sala estalló en aplausos, como para confirmar la confianza de Michael Holt en su postura. Sin embargo, a pesar de las sonrisas y los ruidos de apoyo, Caroline permaneció en silencio. Ella no respondió al primer ataque, sino que continuó observando atentamente, como si estuviera recogiendo todos los argumentos para su golpe decisivo. Esta moderación solo pareció aumentar la tensión en el estudio. Los espectadores, acostumbrados a que los oponentes entraran inmediatamente en combate verbal, notaron que Caroline estaba preparando algo especial. Su ecuanimidad rompió el guión habitual del debate. En lugar de ceder a la presión, dejó que las palabras de Michael Holt pasaran volando junto a ella, como si fueran simples golpes superficiales contra la pared, incapaces de penetrar. En ese momento, el presentador, acostumbrado a las reacciones instantáneas, no se dio cuenta de que él mismo había caído en una trampa, donde cada una de sus palabras ya no tenía el mismo poder que parecía antes. Con cada nuevo ataque, Michael Holt intentaba aumentar la presión. Su voz se volvía más agresiva y sus comentarios cada vez más cáusticos. Esperaba que Carolina, cansada de interminables provocaciones, comenzara a justificarse y a defenderse, pero en cambio solo mantuvo una fría confianza, como si un fuego ya ardiera dentro de ella, listo para encenderse en cualquier momento y cegar a todos los presentes. Esta inesperada moderación por parte del oponente comenzó a inclinar lentamente el equilibrio de poder. Los espectadores ya empezaban a darse cuenta de que el patrón habitual de ataques y defensas estaba dando paso a un verdadero diálogo donde una palabra dicha con sincera confianza tiene mucho más peso. Al mismo tiempo, Michael Holt, en su agresividad, no se dio cuenta de cómo cada palabra que decía volvía a él como un golpe. Los presentes en la sala, viendo esta actuación, comenzaron a preguntarse si el carismático anfitrión estaba realmente tan seguro de su razón. Cada nueva palabra que decía Holt sonaba cada vez más como una campana de alarma, y toda la atmósfera se volvía cada vez más tensa, como en vísperas de una tormenta, donde cada gota de lluvia puede ser el comienzo de una tormenta. Pero Carolina, como una roca imperturbable, permaneció tranquila y no dio motivos para dudar de su fuerza. El público sintió que ahora era el momento en que todos los patrones habituales serían destruidos y cada palabra que Leavitt dijera adquiriría un nuevo significado.
La ecuanimidad de Caroline Leavitt fue admirada por algunos en la audiencia, quienes sabían que un verdadero líder no se involucra en argumentos vacíos, sino que mantiene la compostura incluso bajo presión. Mientras Michael Holt continuaba insistiendo con sus argumentos estereotipados, no se dio cuenta de que su agresividad solo servía para resaltar la debilidad de sus argumentos. Su voz áspera y tensa ya no despertaba el deleite del público, sino que solo aumentaba la sensación de que estaba perdiendo el control sobre lo que ocurría. Había una sensación de incertidumbre en cada uno de sus arrebatos, y lo que antes se había percibido como confianza ahora estaba empezando a resquebrajarse. Las cámaras captaron los más mínimos detalles, las líneas tensas de su rostro, las tenues arrugas que delataban su agitación interior. Los panelistas, sentados en la mesa redonda, se miraron unos a otros. Su risa ahora sonaba menos segura que antes, sino más bien con una nota de duda. La habitación se fue llenando poco a poco de susurros que crecían en anticipación de lo que sucedería a continuación. En ese momento, como una fuerza invisible, la moderación de Caroline Leavitt penetró el corazón de cada espectador. La gente empezó a comprender que su silencio y su calma no eran un signo de pasividad, sino una señal de preparación para una respuesta decisiva que podría cambiar toda la dinámica del debate. Llegó un momento en que cada palabra tenía que importar, y la verdadera fuerza residía en la capacidad de soportar la presión y responder con sabiduría en lugar de con agresión. Y cuanto más intentaba Michael Holt aumentar la presión, más claro se hacía que sus métodos habituales ya no funcionaban en condiciones en las que la sinceridad y la profundidad de pensamiento eran importantes. La ecuanimidad deliberada de Caroline Leavitt se convirtió en un brillante faro de verdad en un mundo lleno de manipulación y estereotipos, donde cada nuevo ataque de la presentadora solo enfatizaba la inevitabilidad del cambio. El público esperaba con gran expectación lo que sucedería a continuación, intuyendo que en el escenario se desarrollaría un diálogo real que podría trastocar el orden establecido del debate político. Justo cuando parecía que los ataques de Michael Holt habían llegado a su punto máximo y la sala estaba lista para anticipar otra serie de excusas apresuradas, sucedió algo que cambió toda la dinámica de la reunión. La atmósfera en el estudio, antes llena de burlas y ligero sarcasmo, de repente se vio envuelta en un silencio espeso, casi palpable. En ese momento, Caroline Leavitt, como si viniera de otro mundo, se levantó de su asiento con su mirada aguda y penetrante. Michael Holt, ¿de verdad crees que tienes el poder de determinar quién merece tener voz en este diálogo?, dijo, y su voz resonó por todo el estudio como un rayo. Cada palabra que decía penetraba en el corazón mismo de los presentes, provocando que todos se dieran cuenta al instante de que aquí ya no habría lugar para ataques superficiales ni líneas memorizadas. La sala quedó inmediatamente en silencio. Los panelistas, que estaban riendo, de repente se quedaron en silencio. Incluso Michael Holt, acostumbrado al control absoluto de la situación, perdió momentáneamente la confianza. Caroline Leavitt continuó, su voz cada vez más decidida. Afirmas que soy solo un peón en el juego de alguien, pero esto es lo interesante. Haces preguntas no para encontrar la verdad, sino para dar espectáculo. No estás intentando entender el problema, estás intentando crear un espectáculo donde cada palabra sea otra sensación y no un intento de exponer las manipulaciones que han estado ocultas durante tanto tiempo detrás de la fachada de la objetividad. Esas palabras, dichas con fría determinación, fueron el punto de inflexión de la velada. Las cámaras capturaron cada movimiento, cada emoción. El rostro de Michael Holt cambió de una sonrisa satisfecha a una expresión de confusión distante, y un momento de profunda comprensión brilló en los ojos de la audiencia. El que antes parecía el dueño indiscutible de las ondas, ahora se encontraba en el centro de un ataque, donde cada palabra que decía comenzaba a perder su poder.
Y entonces Caroline Leavitt hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Dio un paso adelante, como si reuniera toda la energía y determinación que había acumulado durante años de lucha contra la manipulación de los medios. Su voz se volvió aún más conmovedora. Hablas de hipocresía, pero dime, Michael, ¿quién paga este tiempo al aire? ¿Quién decide qué temas vale la pena discutir y cuáles no? Al fin y al cabo, detrás de cada pregunta, detrás de cada provocación, hay una mano invisible que controla los medios de comunicación, que pone sus propios intereses por encima de la verdad. Estas palabras, dichas con absoluta confianza, parecieron borrar todos los límites familiares. Los panelistas se miraron entre sí y el público sintió que su actitud ante lo que estaba sucediendo cambiaba drásticamente. Michael Holt, incapaz de encontrar una respuesta al principio, se puso cada vez más nervioso. Su apariencia segura comenzó a desmoronarse bajo la presión de la verdad expresada por Caroline Leavitt. En ese momento, los espectadores se dieron cuenta de que el control del aire había pasado no al presentador, sino a un verdadero oponente, una persona que no tenía miedo de hacer preguntas incómodas y exponer los mecanismos de manipulación utilizados por los medios de comunicación. Ya no había lugar para frases ensayadas ni para ataques superficiales. Pero llegó un momento de verdad que, como un rayo, despertó en todos los a los presentes un sentimiento de profunda comprensión y esperanza de cambio. El increíble poder de sus palabras literalmente sorprendió incluso a los participantes más firmes de la transmisión. Ese momento en que el silencio en el estudio se volvió ensordecedor cambió la dinámica de la reunión para siempre. Las personas que antes se inclinaban al humor ligero y a los comentarios superficiales comenzaron a ver la situación desde un nuevo ángulo. Muchas miradas estaban fijas en las siguientes palabras de Caroline, e incluso aquellos que habitualmente restaban importancia a tales provocaciones se sintieron invadidos por la sensación de que habían presenciado no solo un debate, sino una verdadera revolución en el enfoque del debate público. Este segundo se convirtió en un símbolo de que el verdadero liderazgo y el diálogo sincero son capaces de destruir incluso los mecanismos más refinados de manipulación. El nerviosismo de Michael Holt crecía con cada segundo que pasaba mientras intentaba recuperar el control de la situación. Sin embargo, Caroline Leavitt ya había tomado el control total de la iniciativa. Su voz, ahora aún más clara y decidida, fue el golpe final en ese momento decisivo. «No quieres una conversación real, Michael Holt», dijo. «Quieres un monólogo donde simplemente te rías y hagas preguntas sin esperar respuestas reales. Pero déjame preguntarte, si realmente buscas la objetividad, ¿por qué tus preguntas siempre suenan como preguntas preestablecidas, carentes de sustancia real?» Estas palabras, dichas con genuina pasión, se extendieron por todo el estudio como una ola que arrasó con todas las nociones preconcebidas. Leavitt continuó, su voz cada vez más firme. «Hablas de hipocresía, pero no es hipócrita que intentes crear la ilusión de diálogo, cuando en realidad todo tu programa se basa en el control de la información. Hoy demostraste que la verdadera conversación comienza cuando el poder de la palabra pasa del líder a aquel que se atreve a hacer una pregunta incómoda. Si esto te hace sentir incómodo, entonces tal vez sea momento de pensar ¿quién está realmente detrás de esta transmisión?». En ese momento, Michael Holt, que hasta entonces confiaba en su posición inexpugnable, empezó a perder el control. Su habitual sonrisa petulante fue reemplazada por una expresión de confusión distante, y sus ojos, anteriormente llenos de confianza, se oscurecieron al darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación. El público en el auditorio, que observaba el desarrollo del evento, sintió que la narrativa familiar se desmoronaba y toda la atención se centró en el poder de las palabras de Caroline Leavitt.
Sus últimas líneas fueron lo más destacado de la velada, una declaración poderosa que trastocó el guión y obligó al público a considerar el verdadero significado del diálogo. El método habitual de ataque del anfitrión, sus ataques agudos y preguntas preparadas de antemano resultaron impotentes contra la sinceridad y la lógica con la que hablaba Leavitt. En ese momento crucial, el verdadero poder de las palabras no estaba en las declaraciones fuertes, sino en la capacidad de hacer preguntas incómodas, exponer la manipulación y aportar un elemento de honestidad al diálogo. Cuando Leavitt pronunció su última frase, la sala quedó sumida en un profundo silencio. Todos los presentes se dieron cuenta de que no habían asistido a otro espectáculo político, sino a un auténtico punto de inflexión que podía cambiar las reglas del juego en los medios de comunicación. La voz de la verdad de Caroline Leavitt se convirtió en el símbolo de una nueva era en la que la honestidad y la sinceridad prevalecen sobre los ataques parciales y la manipulación. Tras finalizar la transmisión, el estudio y el espacio virtual se sumieron en un verdadero caos. Inmediatamente después de que Caroline Leavitt diera su golpe final, las redes sociales literalmente explotaron con discusiones. Twitter, Facebook, YouTube, todas las plataformas se han convertido en escenarios de acalorados debates y comentarios activos. Usuarios de todo el mundo compartieron videoclips del momento en que Leavitt puso a Michael Holt a la defensiva y los titulares aparecieron en los canales de noticias. Leavitt destruye a Holt en su propio campo. ¿Dónde están sus chistes característicos? ¿Por qué no pudo responder? La verdadera conversación empieza con la verdad. Los analistas y expertos inmediatamente comenzaron así a analizar lo sucedido. Las publicaciones progresistas lo calificaron de punto de inflexión en la historia de los programas de entrevistas políticas, argumentando que mostraba cómo los métodos manipuladores de los medios modernos podían quedar expuestos mediante el poder del diálogo honesto. Los medios de comunicación conservadores intentaron justificar el formato familiar de la entrevista, pero incluso sus respuestas sonaban tímidas, como si se dieran cuenta de que la narrativa familiar había perdido su poder. En la redacción del programa reinaba el pánico. Los responsables intentaban celebrar reuniones urgentes para ajustar el guión de los episodios siguientes, pero nada podía ocultar lo que había ocurrido aquella noche. Para Caroline Leavitt, la velada marcó una nueva era. Su respuesta aguda y razonada no solo cambió el debate, sino que también envió un poderoso mensaje al público en general. La manipulación de la información basada en preguntas preparadas previamente y ataques superficiales ya no tiene poder. La frase "no quieres una conversación, quieres un monólogo" se convirtió en un eslogan. Empezó a citarse en todos los rincones de Internet y millones de personas empezaron a preguntarse: ¿quién controla realmente los medios de comunicación? Los usuarios de las redes sociales discutieron activamente el incidente, con comentarios que iban desde respuestas entusiastas hasta duras acusaciones contra los métodos tradicionales de transmisión televisiva. Algunos calificaron la actuación de Leavitt de poderosa exposición de manipulación, otros afirmaron que fue un ataque al status quo, pero todos estuvieron de acuerdo. La velada cambió las reglas del juego. La gente empezó a repensar sus puntos de vista sobre el debate político y se dio cuenta de que la verdadera conversación solo era posible cuando las palabras tenían significado y no eran simplemente accesorios para el sensacionalismo. Dentro del propio estudio, donde recientemente reinaban las risas y la confianza del presentador, ahora flotaba en el aire una atmósfera de profunda reflexión. El personal del programa de entrevistas, los periodistas e incluso el personal técnico sintieron que lo que había sucedido no era solo un error aleatorio en el guión, sino el comienzo de un cambio que podría modificar el enfoque de los medios para siempre. El control habitual de las ondas, basado en la manipulación y en comentarios preparados de antemano, ha dado paso a un diálogo real, donde la voz de la verdad suena más fuerte que la de quienes intentan ocultar sus intereses tras la fachada de la objetividad. Así pues, aquella noche
cambió para siempre la percepción de los programas de entrevistas políticas. La gente de todo el mundo empezó a hacer preguntas no solo sobre los invitados, sino también sobre los anfitriones, sobre quién dicta realmente las reglas del juego de la información. La historia de esa noche se convirtió en una lección para todos. Una lección de que la manipulación de la información solo puede existir mientras haya quienes se atrevan a decir la verdad. Mientras el diálogo sincero siga siendo poderoso, los medios de comunicación no podrán ocultar sus verdaderas intenciones detrás de hermosas palabras y guiones preparados de antemano. Este punto de inflexión se convirtió en un símbolo del cambio que comienza con la honestidad y la capacidad de hacer preguntas incómodas. El verdadero liderazgo, como ha demostrado Caroline Leavitt, no consiste en atacar, sino en exponer mentiras y manipulaciones e inspirar a la gente a buscar la verdad. Y mientras la voz de la verdad siga sonando más fuerte que la voz de la manipulación, el futuro del diálogo seguramente cambiará para mejor.